Muy buenas noches, pues bienvenidos a Primer Plano y bienvenidos al 2012. Hoy es el primer programa del año y por supuesto es muy difícil, imposible hacer un pronóstico de lo que puede suceder este año que se antoja turbulento, Y tormentoso, enigmático. eh, difícil de pronosticar en todos los órdenes. Yo me reservo un terreno en el cual me parece seguro afirmar que las redes sociales durante el 2012 seguirán teniendo una presencia cada vez mayor. Por supuesto que en el 2011 observamos cómo empezaron a impactar en las campañas o precampañas y en las imágenes de los candidatos. Pero otra señal de su importancia, que no ha recibido tanta atención, es la manera como las redes sociales están sustituyendo a medios de comunicación atemorizados por la violencia del crimen organizado. Es el caso de Tamaulipas, por ejemplo, en donde claramente Tamaulipas, Monterrey, Nuevo León, Chihuahua, diferentes partes del país, en donde desde el anonimato la ciudadanía está informándose sobre lugares que evitar, puntos en donde están secuestrando o están asaltando, en una expresión que demuestra la vitalidad de la sociedad, porque en las redes sociales, debo aclarar como comentario, como colofón a mi comentario, llega de todo. Eso es como la leche bronca que venía de los establos y se vendía en las ciudades hace ya muchos años. Viene como viene, llegan denuncias anónimas, mentadas de madre, elogios, reflexiones profundas. Es decir, es una expresión de una sociedad que está buscando formas de expresarse y de manifestarse, y por tanto va a valer la pena que observemos cómo se comportan las redes sociales. Yo creo que sí, tienes razón, que va a haber una proyección mucho más alta de lo que hemos estado viendo en años anteriores. En años anteriores donde vimos cosas muy dramáticas a partir de la intervención de las redes sociales, como convocar manifestaciones enormes en Egipto, en otros países árabes y asiáticos, que pues tuvieron allí el principio de movimientos sociales que repercutieron hasta en tumbar gobiernos, etcétera. Pero las redes sociales están interviniendo en plan hormiga, pero a veces se convierten en marabunta, ¿verdad? Aquella película de las hormigas que destruyen un bosque entero. Y están participando en el comercio, en la imagen pública de grandes dirigentes, deportistas, políticos, etcétera, en la destrucción de imágenes públicas que se han hecho ficticiamente, están compitiendo con los medios, como tú decías bien, no solo están sustituyéndolos en alguna medida, sino que en otras están compitiendo con las noticias que emiten los medios y cómo se las corrigen, se las amplían, se las enriquecen las redes sociales. Están haciéndolo además de una manera muy ágil, porque, por ejemplo, tomando el Twitter como caso particular, con 140 caracteres, incluyendo espacios, están transmitiendo mensajes que pueden ser muy penetrantes en el conjunto de la sociedad y están construyendo imágenes públicas, ídolos, y los están derrumbando terriblemente. Entonces yo creo que este año de 2012 va a ser un año en el que, como tenemos elecciones en México, pues va a haber una competencia y una guerra sucia que está prohibida para los medios, para la radio y para la televisión, no para todos los medios, está permitida, digamos, en las bardas, está permitida en los medios impresos, está permitida en los mítines, está permitida en las visitas domiciliarias, la guerra sucia, pero en las redes sociales se va a sembrar como nunca y además de manera organizada y comercial. Y lo interesante, en todo caso, lo distintivo de las redes sociales, me parece a mí, que es lo que está generando, yo diría que una revolución en las comunicaciones y en la comunicación política y la comunicación social, es el hecho de que no son sujetas de control vertical, como sí lo son, en alguna medida, mayor o menor medida, pues los medios masivos de comunicación. Las redes sociales se van por donde sea, no las puedes controlar.
No las puedes en los regímenes autoritarios, por eso lo vimos, la importancia que jugaron en las revoluciones de los países musulmanes, porque los regímenes autoritarios pueden controlar los medios de comunicación, con lo cual desarticulan la posible acción colectiva de los ciudadanos. En cambio, las redes sociales comunican, pasan información, movilizan, y eso tú no lo puedes controlar desde el gobierno. O es mucho más difícil o mucho más costoso controlarlos, o tratar de ejercer un control. Entonces, en las democracias pues también juegan ese papel de pronto, porque también en las democracias hay ciertas regulaciones, ciertos controles, telefonazos, oye, cuídame esta información, y por las redes sociales Ahí no te lo responden encargo. a eso. Ahí te lo encargo, etcétera. La publicidad, ya se sabe que puede ser un instrumento también ahí. Y las redes sociales no responden a nada de eso, y entonces generan, no solamente corrigen como decía Pauli, lo dice bien, corriges, amplías la información, rectificas, pero también la velocidad. Noticias que a lo mejor van a salir hasta el lunes, algún tipo de noticia en los medios tradicionales, en las redes el sábado y domingo ya. El tránsito que se bloquea en una calle, te lo informan las redes sociales para que no vayas por esa calle. Es algo verdaderamente La impresionante. velocidad es una de las características también. Yo creo que ciertamente nos están cambiando la vida ya, se ha demostrado en múltiples ámbitos. Hay, sin embargo, algunos riesgos que yo veo en las redes sociales, suscribo una buena parte de lo que han dicho aquí. Yo diría, Paoli, que las redes sociales no reemplazan a los medios tradicionales, los complementan de una manera muy virtuosa, porque permiten que las audiencias estén mucho más cerca de quienes formulan líneas editoriales, de quienes están dando información. Tener el pulso de lo que piensa la gente creo que es muy útil y de alguna manera abre los medios tradicionales a esa sensibilidad. Pero, ¿cuáles son los dos riesgos que yo veo? O tres. Uno es el tema de que se prostituya completamente el Twitter, por ejemplo. Ya vemos el funcionamiento de robots, ya vemos todas estas cuentas que operan por consigna, en donde dejas de tener efectivamente una red viva en favor de grupos de interés que están haciendo esta especie de mensaje, que en realidad es una forma de publicidad, como cualquier otra, en este caso publicidad política más o menos tóxica, pero no es una, digamos, movimiento espontáneo. Y cada vez se nota más que hay esta posibilidad tecnológica de aglutinar cuentas de tuiteros y estar mandando un mismo mensaje. Les llaman robots, hay otros que llaman troles, que se dedican a perseguir a una persona, hasta hostigarla de una manera en ciertos momentos incluso inconveniente. Por tanto, puede efectivamente registrarse eso. Yo veo dos temas que me parecen centrales. Uno es la protección de los datos personales. Todo lo que está en Twitter se puede efectivamente considerar que es público, que no es público, a qué tiene derecho el usuario de Twitter a reservar, o de Facebook, como propio, como privado y como personal, y a qué no. Y lo segundo es digamos, el tema o la vertiente económica. Lo que han hecho las redes sociales también es abaratar enormemente la posibilidad de comunicarnos unos con otros. Antes había que mandar o mensajes SMS, que fue la gran revolución, ¿se acuerdan de España, del vuelco electoral? La tecnología se fue a través de los teléfonos celulares. Ahora la tecnología nos permite comunicarnos de una manera mucho más barata, es decir, prácticamente el Twitter no tiene costo, y ahí conecto la gran necesidad, y ojalá sea una prioridad en las campañas que arrancan este año, de tener banda ancha mucho más amplia. Es decir, no veo como un Estado que reconoce esa realidad, que hoy las redes sociales forman parte de nuestra vida, no invierte más en ampliar la banda ancha. Es decir, yo creo que, al igual que en el siglo XIX y XX, los políticos prometían la construcción de líneas de ferrocarriles, autopistas y puentes, hoy los políticos del siglo XXI deberían estarnos planteando la ampliación de la banda ancha. En algunos países ya es un derecho constitucional el poder tener no solamente el envío de texto, sino la posibilidad de subir tus propios videos a YouTube y decir, a ver, yo vi esto y aquí está publicado. Creo que es uno de los, digamos, es la agenda que yo veo que se deriva para este año de las redes sociales. Mira, estás mencionando o hemos mencionado un hecho que tal obvio, pero que vale la pena hacerlo explícito. Todo cambio, toda transformación conlleva aspectos positivos y negativos. No son neutros, vamos. Y lo que estamos viendo es la irrupción, y tal vez eso es lo que hay que subrayar, una irrupción muy vigorosa que está impactando de manera rapidísima la manera como nos comunicamos y cómo difundimos y recibimos información. Y puede uno observar la manera acartonada, es decir,
reinicio el comentario. Si uno observa las cuentas de Twitter de los diferentes políticos comentaristas, se refleja la manera como se están incorporando, o de una manera más ágil o más acartonada, porque va a llevar un tiempo para un cierto acostumbramiento a las nuevas tecnologías, porque es lo que tenemos, es un instrumento mucho más democrático y por lo tanto, al abrir las compuertas de la información a la pluralidad social, pues allá aparece todas las peculiaridades de las subculturas, desde el que, desde el que los troles que les gusta agredir como método, como sistema, a quienes buscan hacer una reflexión de fondo sobre la muerte de algún filósofo político como Havel hace algunas semanas. Es decir, no creo que lo que podemos hacer es simplemente reconocer y señalar al auditorio que es un fenómeno a tomar en cuenta. Yo quisiera agregar nada más una cosa. Creo que está empezando a representar también una posibilidad que muchos han visto, pero que cada vez van a ver más. ¿Qué es la sociedad? ¿Cómo se está pronunciando? ¿Cómo se está reflejando en las redes sociales la sociedad? Porque si ustedes ven una cuenta como la de Shakira, van a encontrar que tiene millones, 7 millones o algo así de seguidores. ¿Qué es lo que a la sociedad le interesa? Eso. El movimiento de cadera. ¿A quién no le interesa la estética? Bueno, por eso. Y si ustedes ven, algunos intelectuales pues tienen una muy pequeñita participación. Pero cada quien elige la cuenta que le interesa, ¿no? Esa es una de las virtudes. Estamos hablando de una sociedad. Si a Kim Kardashian o a Jürgen Habermas, digo, es asunto pero tuyo. se refleja la sociedad en el fondo, con este nivel de interés tan intenso en algunas cosas que son verdaderamente triviales y un pequeñísimo interés como el que parece haber tenido. Pero que es reflejo también un poco de los medios tradicionales, ¿no? Entonces tú ves que los programas precisamente de información y de análisis tienen menos audiencia que las telenovelas o los programas comerciales o los programas musicales. Igual los periódicos, ¿no? De pronto los análisis más específicos pues tienen menos audiencia que sociales, por ejemplo, o espectáculos. Entonces también es un reflejo. Deportes. Lo importante es la capacidad que no se tenía, en todo caso que era mucho más difícil, de poder incluso generar iniciativas de movilización, porque en México recordemos que así inició, por ejemplo, el movimiento del voto nulo, que evidentemente no tenía las simpatías ni de los partidos ni de las autoridades electorales, y sin embargo se generó por abajo en las redes sociales y los medios se vieron obligados a reportarlo y entonces ya se le dio mayor presencia. Pues sí, podríamos, seguramente a lo largo del 2012, seguiremos incorporando el tema porque es inevitable evadirlo. Por lo pronto tenemos que terminar este primer bloque del 2012. Le pedimos que se quede con nosotros. Bueno, yo les propongo en este segundo bloque hablemos de política, que es lo nuestro. Yo creo que este año 2012 va a ser tremendamente previsible en un ámbito que es el mensaje de los partidos políticos, de los candidatos. Escucharemos lo que ya sabemos, que ellos sí saben cómo hacerlo, que ahora sí se van a empezar a hacer en serio las cosas, que vienen las reformas, que este país tiene que ser, en fin, ya sabe usted todo ese cuento. Ese lo veo perfectamente claro. Lo que veo menos claro es qué va a ocurrir en julio. Yo veo, si me permiten ponerlo rápidamente, tres grandes escenarios. Uno menos probable, uno le podríamos llamar el escenario Estado de México, que es un candidato, Peña Nieto, que entra con una, digamos, en las encuestas con un liderato muy amplio y el resto de los candidatos, el del PAN y el de la izquierda, no logran, a pesar de las campañas, mover el marcador. Y terminamos con una amplia ventaja del priista. Creo que es poco probable que ese escenario se dé, pero ahí está, es uno de los que hay que discutir. El segundo, lo comentaba José Antonio Crespo en un artículo el año pasado, es que uno de los dos candidatos, que está en segundo y tercer lugar, logre separarse del último lugar y se vaya a zona de competencia con el puntero. A partir de ese momento, la política va a consistir en una especie de polarización en PRI o anti-PRI, y el que logre colarse esa zona, el panista o López Obrador, empezará a disputar precisamente el liderato a Peña Nieto. Ese escenario lo podríamos llamar Veracruz, que es donde ocurrió efectivamente
a pesar de que iba muy arriba el candidato priista el año pasado, se cerró finalmente la elección porque uno de ellos logró colarse a zona de competencia. El tercero y último es que tengamos un escenario en Michoacán en donde las tres fuerzas políticas tienen fuerza suficiente para competir y todo se decida por la capacidad de los candidatos de tener, digamos, un buen desempeño ante los medios de comunicación. El año pasado fue pues un año lleno de errores, de gazapos y de resbalones, y que todo quede efectivamente en el desempeño de los tres candidatos, y el tercio mayor se va a llevar el gato al agua. Pero si me preguntan a mí, yo creo que nada está escrito de aquí a julio. Esta idea de la inevitabilidad del triunfo de un partido es algo que ellos han montado, pero estos tres escenarios, de estos tres, veo el tercero como el más probable. Pues yo añadiría otro escenario que toma en cuenta otras variables. Que si uno observa las fuerzas en competencia, es posible afirmar que hay dos grandes bases sociales que se confrontarán durante este año. Por un lado, el PRI con sus aliados, sobre todo el PANAL, porque el Verde, pues que yo sepa, no tiene militantes. No ha difundido ni siquiera su lista de militantes, pero el magisterio sí tiene base social y el PRI indudablemente tiene una base social. ¿Cómo van a coordinarse los PRIs de los gobernadores con el magisterio? Pues es un enigma, pero ciertamente vamos a ver esa movilización. Frente a ellos está la dupla PRD o PRDs con Morena, que si logran establecer una coordinación más eficaz que la que tuvieron en el 2006 las redes sociales de López Obrador y el PRD, serán una fuerza social de movilización formidable. Entonces, es posible anticipar, ahora sí, el choque de dos trenes sociales en diferentes estados. No va a ser lo mismo la Ciudad de México que Chiapas, Guerrero. Es diferente el país, la diversidad. Y en esta visión más estructural en términos de base social, habría el papel, que no sé cuál vaya a ser, de la estructura federal que decida, del gobierno federal, que decida comprometerse abiertamente con él o la candidata panista. ¿Qué va a hacer Felipe Calderón? ¿Va a seguir el modelo Zedillo o el modelo Fox Salinas, vamos, de intervenir en las elecciones? Eso serían otra forma de ver las elecciones que va a incidir a la hora de depositar el voto. A mí me gustaría referirme a dos tipos de previsiones que están en la ley, pero que están empezando a ser violadas desde el año pasado. Pero está previsto que en 2012 la campaña presidencial solo puede durar 90 días, es decir, debe empezar a finales de marzo y debe terminar a finales de junio, porque 5 días antes de la elección no se puede hacer ya propaganda, por lo menos en materia de medios. Las campañas para diputados solo pueden durar 45 días y las para senadores 60 días. Pero la verdad es que ya estamos viendo desde el año pasado, 2011, que se arrancaron las campañas presidenciales. Lo de los 90 días que marca la Constitución y la ley es una broma o una transgresión a la ley, o pasarse por donde el coloso de Rodas se pasaba a los barcos, la ley y sus tiempos. Los tiempos previstos es pues una leyenda, una cosa falsa. También hay que hacer otras previsiones, porque los candidatos van a estar a la presidencia de la República, solo van a estar en febrero cuando se complete la lista del PAN. Voy a decir, cuando sea de 3 salga uno o una. Y a pesar de que ya vamos a tener 3 candidatos presidenciales después del 5 de febrero, según anuncian en el PAN, pues las campañas solo debieran empezar hasta finales de marzo. Pero esto es absurdo, porque al haber 3 candidatos presidenciales, todo lo que hagan va a ser parte de una campaña presidencial. Sí. Y eso es lo que vamos a estar contemplando, ¿no? Así es, yo estoy de acuerdo. En una ley que fue excesivamente restrictiva en muchos temas,
pues evidentemente se ha venido violando. Yo creo que la ley ya está hecha a jirones, pero desde hace mucho tiempo. Las campañas negativas, va a haber campañas negativas de una u otra manera. La cuestión de los actos anticipados de campaña, bueno, ya lo hemos venido haciendo. Entonces me parece que la ley sí va a acabar verdaderamente muy, muy vulnerada. Y yo anticipo, pero eso ya es para después, casi para el otro año, que vendrá una reforma electoral de nueva cuenta, en donde se le va a bajar ese nivel de restricción que tiene esta ley, que es muy complicada de aplicar, genera muchísimo litigio. A final de cuentas se sigue vulnerando, porque luego también las sanciones son muy fuertes, muy elevadas, lo que lleva a que las autoridades electorales ellos mismos justifiquen de alguna manera y expliquen y tapen un poquito las violaciones que se están haciendo, porque aplicar las sanciones implicaría, por ejemplo, quitar el registro a los candidatos y quedarnos sin candidatos, cosa que no va a ocurrir, pero que la ley lo prevé. Y en los escenarios que señala Curcio, yo estoy de acuerdo, no podemos cerrar a ninguno de ellos, ¿no? Pueden suceder cualquiera de los tres, pero con un señalamiento que haría. El segundo, que es el de que hay alguien que se dispara al segundo lugar, eso es lo que veremos ahora, que es lo que sigue, es decir, el PAN o el PRD, ellos se van a estar disputando el segundo lugar en la perspectiva de que pueda ocurrir ese segundo escenario, que una vez en el segundo lugar, el segundo se va y se acerca al primero mediante el voto útil, el mecanismo del voto útil, y el tercero se puede desplomar. Porque ese es el formato, aunque no es el único posible, puede ser una elección de 3, como dices también, estilo Michoacán, pero ese formato de un segundo lugar que se acerca y uno tercero que se desploma es el que vimos desde 94 en elecciones presidenciales. Se repitió en el 2000 y se repitió en el 2006. Entonces, creo que para elecciones presidenciales es más probable, en términos por lo menos estadístico, que ese sea el que se genere. Y el tema es si el corrimiento al centro o al amor que ha tenido López Obrador le da efectivamente para tratar de atraer ciertamente en el segundo lugar a votantes independientes y a todo el sector del PAN que diga, a ver, ya no voto por el PAN, lo que no tengo que votar es para que, o el voto es para que no gane Peña Nieto, más que para que gane mi candidato o candidata. Es decir, yo no sé si ese racionamiento lo podrá hacer. Por el otro lado está la posibilidad de que el PAN encaje efectivamente con esos electorados independientes que ya en 2 ocasiones le dieron el voto, es decir, en el 2000 y en 2006. Hay un sector del centro que votó Partido de Acción Nacional o por el mal menor o por lo que sea, y que bueno, puede sentirse decepcionado o no reflejado en el candidato o candidata que finalmente resulte de la interna que tiene. Agregar algunos datos. Este año de 2012 vamos a tener 15 elecciones estatales. Por primera vez se va a cumplir algo que se ha venido trabajando mucho tiempo. 14 van a ser el primer domingo de julio de este año. La 15, la 15ª, va a ser en Chiapas, que por un amparo va a poder seguir hasta agosto. Pero todas las demás van a ser, y son 7 de las cuales tienen cambio de gobernador o jefe de gobierno en el caso del Distrito Federal. En las otras 8 solo hay elecciones de tipo o de Congreso local o de municipios, pero hay cerca de 800 elecciones municipales que van. Es la elección más grande del mundo, con más de 83 millones de electores registrados. Estamos hablando de un panorama completamente inédito. Por eso era tan importante que el IFE fuera por lo menos completo, el Consejo General que toma algunas de las decisiones fundamentales. Y va a poder ser rebasado aún con sus 9 miembros, porque la complejidad, el conflicto que hay, la capacidad de monitoreo de las campañas es tan brutal. Hay 150 antenas que están monitoreando hasta las más pequeñas radiodifusoras que hay en las comunidades. Entonces estamos hablando de una complejidad brutal. Y en esa lectura tal vez valdría la pena incorporar otros 2 elementos que valdrá la pena observar. Uno es el fenómeno de la compra y coacción del voto, que ha ido recuperando presencia a medida que se deteriora y se degrada la democracia o la calidad de la democracia, en buena medida por la debilidad de los árbitros electorales. Debilidad, parcialidad, inoperancia de los árbitros electorales. Y el segundo elemento que creo nadie sabe bien a bien cuál va a ser su magnitud, es el impacto del crimen organizado en las elecciones, que por supuesto no es posible anticipar, porque no sabemos
cómo se van a comportar cada uno de los carteles. No es lo mismo el mesianismo de la familia michoacana que el pragmatismo del cartel de Sinaloa. Son dos. Y en este último punto habría que hacer una distinción, que ya hemos hecho en otras ocasiones, pero que la propia agenda de Calderón la señala. Uno, ¿qué tan grave es el problema en sí? O sea, ¿qué riesgos hay? Que sí los hay, pero ¿hasta dónde llegan? Y la otra, el uso electoral de ese problema. Es decir, efectivamente te agarras para decir si el PRI está vinculado con, que ha sido el mensaje de Calderón, con el crimen organizado, pues es golpetearle. Y también, en todo caso, la oposición, que es el PRD y el PRI, el criticar la estrategia. Originalmente yo había visto que Peña Nieto había dicho, básicamente vamos a seguir la misma estrategia con algunos ajustes. Conforme ha avanzado las campañas, aunque no sean formales, yo veo que Peña Nieto está criticando cada vez más la estrategia. Y yo me imagino que eso es lo que va a ocurrir conforme sigamos adelante. Tema muy importante ese. Claro. Pero hacemos una pausa, siga con nosotros. Bueno, el segmento anterior terminamos hablando de hasta dónde la inseguridad, la violencia, el crimen organizado podrían afectar las elecciones. Pero ese en sí mismo es un problema, más allá de que pueda afectar o no las elecciones, que no es nada menor, pero la pregunta también en perspectiva hacia el 2012 es, ¿seguirá incrementándose la violencia como ha ocurrido año con año desde el 2006? Y todos los elementos, desafortunadamente, parecen indicar que sí. Y además ya es la principal preocupación de los ciudadanos según registran las encuestas. Normalmente la principal preocupación es la economía, pero ya de meses para acá ya ese rubro fue rebasado por la preocupación de la seguridad. Decíamos que hay los indicadores para pensar que este año puede incrementarse todavía más la violencia, es decir, es lo que hemos visto como, muchos decimos, como consecuencia pues de la fragmentación de los cárteles y la confrontación directa y la forma en que se está haciendo de Felipe Calderón. Eso es desde luego que opinable, pero los datos duros son el incremento de los números de muertes derivadas del crimen organizado, que el semanario Z de Tijuana registró al fin del año pasado 60,000, dice que con cifras oficiales, 60,000, que es más o menos lo que se reflejaba cuando hacías tú la proyección de violencia, tomando los 3 primeros años, o incluso los 2 primeros años, 2007 y 2008, era que en el 2012 estaríamos rondando entre 60 y 70,000. Bueno, ya tocamos el pico de los 60 y nos vamos entonces hacia arriba. Desafortunadamente, decía yo, porque además ese es el criterio que utilizó primero el gobierno para decir, equivocadamente desde mi punto de vista, vamos ganando. Mientras más muertes hay es que el crimen organizado está reaccionando, está dando patadas de ahogado, señal de que vamos ganando y eventualmente esto va a declinar. Y ya después se ha utilizado como un criterio que debería de reflejar el que las cosas se están mejorando. El secretario de Gobernación Gómez Montt había dicho, me parece que en 2009, había dicho a partir de ahora va a declinar los niveles de violencia y hemos visto que se han incrementado. Entonces, no me parece que sea el criterio más adecuado para señalar que se va ganando esta guerra. Pero lo que vemos es que va incrementándose el número de muertes derivadas del crimen organizado, su lucha, ciudadanos que caen por fuego cruzado, en fin. Una encuesta de Buen Día que se publicó hace algunas semanas decía que el criterio, el elemento que la gente ve como, digamos, más claro para validar si la estrategia está funcionando o no, es el número de muertos, es, digamos, como el criterio rey. Y yo creo que ciertamente va a ser un tema fundamental a lo largo de todo este año. Como decían ustedes al finalizar el bloque, el tema del bloque anterior, el tema del narcotráfico ligado a las elecciones va a tener una presencia que no podemos eludir. ¿Por qué? Porque cuando hay competencia política, los poderes fácticos, y el narcotráfico es uno de ellos, intentan incidir. E intentan incidir a través de 2 canales. Uno es a través del dinero, ahí tiene el IFE, una tarea espectacular que es a través de su órgano de fiscalización, que tiene muchas competencias, estar viendo con pelos y señales las cuentas de todos los partidos y los candidatos. Y la otra es la amenaza a través de violencia directa. Lo vimos en Tamaulipas, lo vimos el año pasado también en las elecciones de Michoacán, donde mataron a un alcalde de La Piedad, si no recuerdo mal. En fin, tenemos lamentablemente que considerar esa variable con el elemento pues imprevisible que esto supone, pero de que va a estar ahí presente yo no tengo la menor duda. Yo espero, sin embargo, que durante estas
campañas y campañas adelantadas, sí empecemos a escuchar los ciudadanos un debate mucho más serio que simplemente el lanzamiento de pullas o de dardos sobre las responsabilidades de cada cual. Yo creo que los candidatos, finalmente los que queden, tendrán que mandar en algún momento de la campaña un mensaje articulado y coherente de cómo piensan efectivamente atender el problema. Se quedará ya para, digamos, mejor momento lo de la estrategia de Calderón, porque bueno, mira, Calderón ya se va, a ver usted qué va a hacer con un tema que tiene efectivamente la monumentalidad que tiene, y supongo que una buena parte de la campaña, espero que lo hagan en clave constructiva, será en asumir las responsabilidades que cada partido tiene. El PRI ha navegado muy a gusto todos estos años con el tema de que la responsabilidad la lleva el presidente, pero una buena parte de los estados donde los niveles de violencia son más altos son gobernados por ellos. Yo espero, por consiguiente, que tengamos una campaña o campañas en las cuales los ciudadanos puedan efectivamente reconstruir de quién son las responsabilidades, quién no ha hecho su parte y por qué hemos llegado a una situación como la que tenemos. Hay una comparación que tal vez sea útil hacer en este momento. En 1 de enero del 94 hubo una rebelión en Chiapas, la rebelión zapatista, y Carlos Salinas reacciona, entre las reacciones que tiene está la de autonomizar, empezar la ciudadanización del Instituto Federal Electoral. Y en ese momento, en un IFE presidido por Jorge Carpizo, porque todavía estaba, el presidente era el secretario de Gobernación, llegan José Agustín Ortiz Pinchetti, Santiago Krill, Miguel Ángel Granados Chapa, es decir, Ricardo Pozas Orcasitas. Llega un grupo de ciudadanos muy legitimados que, aun cuando no logran desmantelar el control oficial y priista sobre la maquinaria electoral, dan una bocanada de aire fresco, tanto así que en junio del 94 el subcomandante Marcos saca un documento en el que reconoce que vale la pena darle oportunidad a las elecciones. 2012. Por supuesto, luego los partidos se encargaron de destazar y hacer picadillo y albóndigas de la independencia del IFE en el 2003. Y tenemos la elección del 2006, que es un recordatorio de ese despropósito, esa aberración cometida por los partidos. Me pregunto si el nuevo IFE, reconfigurado apenas hace unas semanas con la llegada de García Ramírez, María Marván y Lorenzo Córdoba, tendrán la capacidad y los tamaños para enfrentar un nuevo tipo de violencia. Ya no es la violencia del subcomandante Marcos, el zapatismo, que al final de cuentas tuvieron una actitud muy civilizada al decir no se meten en el 94. Sí tendrán la capacidad para manejar un problema enorme. Mi impresión es que este IFE no está preparado, no tiene respuestas, no tiene propuestas al día de hoy. Por supuesto, puede cambiar, faltan algunos meses. Yo quisiera abundar un poco en esta presencia del crimen organizado, particularmente del narcotráfico, en algo que ya ustedes dijeron, pero en términos de contraste. Muchas veces la gente ha pensado que la mayor intervención es comprando candidatos, apoyándolos económicamente, comprando medios o propaganda, etcétera, distinto tipo de aportaciones. Pero yo creo que cada vez ha sido más claro que la mayor intervención del crimen organizado es en la negativa, es en la parte de amenaza a quienes no quieren que sean candidatos porque les ven alguna posibilidad de triunfar y que van a lidiar con algunos de los que ellos se sienten más cercanos, los del crimen organizado, y le quieren abrir camino. Entonces amenazan y hacen renunciar. Esto lo hemos visto en elecciones como las de Guerrero, muy ampliamente, cómo van declinando candidatos que estaban ya perfilados, o los matan, como a este que iba a ser candidato, que era diputado en el Congreso de Guerrero, y que estaba perfilado para ser el muy avanzado siguiente gobernador. Siguiente gobernador en Guerrero, lo mataron. Y cuando ellos no reaccionan positivamente, les están matando a sus parientes o tomando a algunos de empresarios o empleados o hasta profesionistas. Se está dando a nivel de médicos, de abogados, de arquitectos, etcétera, que toman
para amenazar porque tienen alguna relación con un candidato. Entonces, está habiendo una declinación de candidaturas que podrían ser muy positivas para el conjunto de la ciudadanía o para los intereses de la ciudadanía más o menos limpia, y que están siendo cohibidas esas candidaturas. Yo creo que este es uno de los problemas que había que atajar. No creo que el IFE tenga capacidad para esto, no la tiene, estoy seguro, ni la FEPADE tampoco, porque tiene previsión de prever los delitos, pero no tiene capacidad ante una fuerza tan descomunal como la que tiene el crimen organizado para prever estas cohibiciones que está generando. Y el IFE tampoco tiene la capacidad, ni le toca en todo caso, de, por ejemplo, cuidar la seguridad de los candidatos. Yo sí creo que el IFE hay muchísimo que no puede hacer al respecto, ¿no? Tratar de fiscalizar el dinero para ver si parte de ese dinero es dinero sucio. Bueno, pero simplemente es lo que le presentan los partidos, ¿no? Y sobre eso trabaja, básicamente. Creo que está bastante limitado, tanto en responsabilidades como luego en capacidad de lo que sí le toca para enfrentar este problema. Pero además está como la incógnita o una posibilidad de que si la elección es cerrada, como decimos que puede ocurrir, quien resulte perdedor pueda también utilizar este recurso, como ocurrió en Michoacán, para tratar de invalidar la elección. Sí. Quizá con razón o no, es decir, no digo que no sea un factor que hay que tomar en cuenta en la evaluación de la elección en general, pero se puede dar este caso de decir, por ejemplo, en Michoacán, 3 puntos de diferencia y según los panistas, es decir, hubo elementos que inhibieron el voto, que favorecieron al PRI, por lo tanto pedimos que se anule la elección. Es decir, bueno, pues si se pudiera tener los elementos probatorios de que efectivamente es determinante esa intervención del crimen organizado, pues entonces podría ser una causal de nulidad. Pero ahí sí hay que exigir seriedad y un compromiso. Por uno, si hay indicios, que no nos lo digan con el Michoacán, ahora que perdí, entonces ya vi indicios. No, un compromiso previo, explícito. Las autoridades no pueden hacer todo si no tienen la colaboración de partidos políticos que son instituciones de interés público, tienen financiamiento público y por tanto deben hacer un esfuerzo y un compromiso explícito, también ellos por depurar sus padrones, por efectivamente denunciar esto que decía Paolo y que es muy importante, las inhibiciones de candidatos. No vamos a decir, no voy a presentar candidatos como en Michoacán o en Tamaulipas porque no hay condiciones. Bueno, eso supone un respaldo del sistema en su conjunto a decir, oiga, si un candidato no se puede presentar en un distrito para ser diputado, simple y llanamente el resto de los partidos tendrían que decir, yo no compito. O sea, no hay posibilidades de competir mientras no se restaure un mínimo piso que pasa por garantizar la seguridad de los candidatos, un piso mínimo para que haya un sistema electoral. Si no, bueno, nos estamos aprovechando del miedo que genera un sector para que otro partido gane. Y a la larga, yo creo que eso es ruinoso. Nos quedamos. Sí, no, todavía tenemos un poco de... Aún tenemos un poco de tiempo. Sí, son algunos de los... Vamos, me llama la atención la actitud reactiva que tienen quienes regulan la vida nacional. Pienso en el IFE, pero pienso también en el gobierno federal, porque esto ya se veía venir. Lo que estamos observando ahora no es que sea nuevo, ya lo habíamos visto en diferentes elecciones. Y no observo por ningún lado una propuesta clara, integral, que nos permita saber cómo se va a confrontar, no que se va a resolver, porque sería infantil asegurar que se va a resolver, pero al menos cómo se va a acotar. ¿Cómo se va a acotar? Están actuando con el supuesto de que fueran elecciones en Finlandia. ¿Cuándo? Pues no, Michoacán no es Finlandia. Ese es un problema que habrá que ver, pero ya se nos ha terminado el tiempo de este segmento. Nos falta el último segmento. Regresamos enseguida. Bien, vamos a tratar ahora un tema pues difícil, aunque tenemos algunos elementos para prever algunas condiciones económicas, algunas provenientes del extranjero, del exterior, porque nuestra economía está cada vez más globalizada, cada vez más vinculada al exterior. En primer lugar, habría que decir que la economía norteamericana ha empezado a recuperarse y a crecer un poco en 2011, lo cual pues nos ha dado un cierto respiro y ha permitido que
pues nuestra economía no caiga y siga creciendo también en una pequeña proporción. Pero está la amenaza de la economía del euro. Hay 17 países que forman la economía llamada del euro porque en ellos circula como moneda de curso legal el euro, que está en una crisis terrible que no ha acabado de resolverse. Estos acuerdos a los que han estado acudiendo la canciller alemana Merkel y el presidente Sarkozy no han sido suficientes como para frenar el terrible temor que se ha desarrollado en Europa y que está trayendo pues, consecuencias muy fuertes, muy severas en economías como la nuestra. De hecho, varias de las bajas que hemos tenido en la paridad no se deben a nuestra relación con Estados Unidos, sino a nuestra relación con Europa, que aun cuando es mucho menor, tiene repercusiones muy fuertes. Y en un país en donde varios de los bancos importantes son de estos países, por ejemplo, los europeos, tenemos bancos españoles muy poderosos, Santander, que es el más poderoso banco de España, o BBVA Bancomer, o tenemos el Citi, ¿no? Que depende, Banamex, que depende de Citibank, pues está teniendo un problema bastante severo, tal manera que no son muy halagüeñas las perspectivas de la economía mexicana en un tiempo difícil, lleno de violencia, de narcotráfico, lleno de campañas que corren por todos los estados o por muchos estados, por lo menos para gobernador en 15 y para presidente en todos los estados y para diputados y senadores en todos los estados, con una economía en donde se está gastando además una tonelada de dinero. No hemos hablado de los presupuestos que el IFE está otorgando a los partidos y a los candidatos, pero sigue siendo mucho más alta que la de 2006, a pesar de los cambios que se hicieron en la ley para bajar el costo de las elecciones. Estamos teniendo una economía pobre y unos gastos millonarios. Tal vez valdría la pena recordar un aspecto central de la vida económica y social mexicana que se va a hacer muy visible en el 2012, la opulencia de los partidos y los candidatos, el dispendio, la abundancia de fondos legales o ilegales que van a fluir, los vamos a ver muy de cerca, en contraste con la depauperización creciente de la mayor parte de la sociedad mexicana, que o no tiene empleo, tiene subempleo, y cuando tienen trabajo estés en condiciones bastantes precarias y con salarios poco atractivos. Me pregunto si eso va a tener un impacto en las elecciones y en caso de que venga un ramalazo de una crisis del euro o una crisis o la reaparición de la crisis en Estados Unidos, ¿qué efecto tendrá sobre una vida económica tan distorsionada como la nuestra? Sin negar, por supuesto, que a nivel macroeconómico las cifras agregadas son positivas si toma uno en cuenta las reservas, la inflación. No recuerdo otra etapa de la vida nacional en la cual se diera esta combinación tan compleja y sobre la cual cuesta tanto trabajo hacer una predicción. Pues yo veo más o menos claras ciertas cosas y otras ciertamente como gran incógnita. Claro es que el panorama macroeconómico, el cuadro macroeconómico, en términos generales está bien, tendría que suceder alguna especie de catástrofe, ha habido presiones inflacionarias en el tipo de cambio, pero en términos generales el país tiene efectivamente un equilibrio macroeconómico razonable. Ciertamente el entorno internacional no es como para lanzar cohetes, es más, vienen los 3 meses más riesgosos para la zona euro, a ver si aterrizan efectivamente todos estos proyectos de gobernabilidad económica nueva y si eso empieza efectivamente a generar una dinámica positiva. El gran tema de Europa, lo que nos pega a nosotros es una especie de, digamos, situación de estancamiento económico a nivel global.
te pega en México. Y bueno, quisiera referirme también a las debilidades de la economía nacional, porque en los 90 nos decían, desde los 80, que teníamos que tener un gran ajuste macroeconómico para que la economía empezara a crecer. Ya lo hemos tenido, equilibrios fiscales, tenemos una ley de presupuesto ejemplar y todo lo demás, y la economía no funciona. Nos repitieron durante la crisis del 2008 que había que apostar al mercado interno. Y uno dice, ¿y cuál es la idea de apostar al mercado interno? ¿Gastar más dinero? Es decir, que el presupuesto público se amplíe y sigamos con este deporte nacional que es pegarse a la ubre gubernamental y ver cuánto gasto capturas. La verdad es que ya no se puede gastar más en un momento determinado en promover la actividad económica si no hay actores económicos que estén interesados en ello. ¿A qué me refiero? El Estado puede seguir efectivamente haciendo obras públicas y tratando de invertir en la economía, pero hace falta algo que no hemos tenido y es un sector privado que apueste por la innovación, la gran transformación esta China que tanto admiramos. Empezó con Deng Xiaoping diciéndole a todos los actores, oiga, para que China funcione, los chinos se tienen que mover, las empresas chinas, las unidades económicas chinas tienen que empezar a despuntar. Y yo veo que en México tenemos dos enfermedades gravísimas. Una es la tendencia a que haya monopolios, no les gusta la competencia a los actores económicos, prefieren vivir de una concesión del gobierno que te garantice una renta. Y la segunda es esta patología que tenemos con la innovación. Ni las universidades mexicanas ni las empresas mexicanas registran nuevas patentes. Y en esta economía del conocimiento en la que estamos compitiendo, si no tienes esa evolución, simple y llanamente tus posibilidades de competir se reducen. Por tanto, a menos que sigamos gastando dinero público, no veo cómo vamos a dar el gran salto. Yo veo ahí una gran debilidad. La economía inevitablemente es también tema de las elecciones. La situación económica determina muchísimo del voto, desde luego. Es decir, si se deteriora por una eventual crisis en Estados Unidos que se traduzca y se refleje en estos meses en México, desde luego eso va en contra del partido gobernante, inevitablemente. Pero aunque no suceda eso, y ojalá no suceda, de todas maneras el tema económico ahí está. Y es un elemento también muy importante que determina el voto. Entonces, por un lado tenemos a Peña Nieto criticando varios aspectos del gobierno de Calderón, en sentido, por ejemplo, de la falta de empleo, ¿no? A pesar de haber sido una de las ofertas principales de Calderón, la del presidente del empleo, el incremento en algunos aspectos de la pobreza. Pero el PAN tiene, en todo caso, la posibilidad de responder diciendo, a nosotros no se nos reventó la economía en la forma que sí se le reventó en varias ocasiones al PRI. Esa es, yo creo que una de las principales banderas del PAN, que no ha capitalizado adecuadamente. En fin, los precandidatos han señalado esto, pero falta insistir en decir, bueno, con el PRI hubo de todo, porque en 70 años había de todo. Pero los últimos recuerdos que tenemos del PRI son de crisis económicas graves, desde 82, 88, 94. Y en cambio el PAN ha podido mantener, digamos, los índices macroeconómicos con buena estabilidad. Y por otro lado, López Obrador, por ejemplo, aprovechando esto de la inequidad del ingreso, de la distribución del ingreso, y lo que decía Pauli un poco de los gastos tan enormes, no solo a los partidos, sino funcionarios de todo tipo, legisladores, altos cargos de la burocracia federal y estatal. Son verdaderamente salarios que no se justifican en un país como México, y ahí López Obrador es el que dice, vamos a bajar los salarios para hacerlos más equitativos, más equilibrados, vamos a reducir algunos gastos suntuarios que no tienen justificación, y esa va a ser también la otra carta, en todo caso, que estará en el debate electoral. Pues sí. Y creo que hay varios aspectos que podríamos ir previendo en específico, pero todo anuncia que vamos a tener un gasto electoral enorme, mucho mayor, creo que más de 1,000 millones mayor que el de 2006. Hubo un debate hace poquito, el año pasado, en donde Pablo Gómez mostró claramente cómo se iba a gastar mucho más en 2012 que en 2006. Y bueno, pues estamos ante una situación en donde por un lado se alega que se han hecho leyes para reducir el gasto y en otra parte estamos teniendo. Además, habría que recordar algo que tú decías el año pasado en algún programa. Demetrio Sodi dijo en un seminario internacional en una universidad americana, en Yale me parece, que se gastaba el 80% más de lo declarado o algo así.
No, 4 veces, entre 3 y 5 veces más Bueno. de lo legal, del límite legal. No vamos a poder acotar eso. Eso es algún interrogante que tenemos para este año. Es un gran terrible pacto del político. 2020. Los españoles lograron reducir en plena crisis 6% el costo de sus elecciones, pero eso supone que todos los participantes lo hagan. Yo veo, si me permiten, rápidamente 3 elementos más que van a estar planeando en el escenario del 12. Uno son las elecciones norteamericanas, otro es la visita del Papa, que quién sabe cómo gravite, y otro es el tema del G20, que finalmente será unos días antes de las elecciones, y el tema económico va a ser así como el gran asunto. Creo que va a ser en junio, ¿no? En Los Cabos. Vamos a seguir sobre este tema porque empezamos el año y la economía todavía no ha arrancado muy claramente. Nos tenemos que ir. Tengan ustedes un feliz año. Hasta la semana entrante.